Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. La semana pasada el tema de la elección de los cabilderos fue la orden del día. Un frente adicional para la agenda llena de asuntos para reflexión, entendimiento y acción ciudadana. El corresponsal del Nuevo Día en Washington, José Delgado, escribió ayer en ese diario una nota sobre el tema en la que señaló, y voy a citar: los delegados llegaron a Washington con la encomienda de trabajar para lograr la estadidad, con un nombramiento que vence en diciembre del 2024 sin posibilidad de reelección y en momentos en que no se prevé que en esta sesión del Congreso haya espacio para avanzar un proyecto a favor de convertir la isla en el Estado 51. Los cabilderos electos, Melinda Romero, Zoraida Buxó, María Mayita Meléndez, Roberto Lestán Fortuño, Elizabeth Torres y Ricardo Rosselló, que está pendiente a ser impugnado, deben cabildear en oficinas de 435 representantes de la Cámara. Saben que son 4 que son la Cámara, 2 que van al Senado, lo que supone un trabajo intenso. Y mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal no asignó presupuesto para ellos, por lo que esos salarios no se sabe a ciencia cierta de dónde saldrán. Parece absurdo todo, empezando por el gasto de 1.8 millones para la elección, la falta de presupuesto para mantenerlos, el momento que tienen que empezar a trabajar en un Capitolio Federal con altas medidas de seguridad, y con el COVID, los legisladores no necesariamente tienen que estar allí. Pedir la estadidad con un 22.5% del voto contrasta con el 86% de apoyo que tiene Washington, D.C., quien también pide la estadidad. Estos son algunos de los puntos para conversar sobre el tema. Así que disfruto hoy de la grata compañía de un panel de colegas periodistas. Me acompañan hoy Juan Fernández, Eugenio Hopgood, periodista y abogado, y la productora y experta en redes sociales de este programa, Leila Andreu. La mesa está servida, así que conversemos pues sobre el tema. Permítame empezar haciendo una acotación. Es Juan Hernández, no Juan ¿Qué Fernández. yo dije Fernández, que mal sí. me va. Tú sabes que Juan Fernández, perdóname, te pido disculpas, porque ¿sabes qué? Yo estoy consciente de que es Juan Hernández. Lo que pasa es que a veces se me zafa porque tengo una relación muy estrecha también con el sobrino de Ismaelito, que es Juan Fernández. Pero qué bueno que lo aclaras. Muy bien. Y yo conozco a Juan Fernández, que fue el antiguo rector de la Universidad del Recinto Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con quien me enorgullece tener alguna amistad. Bueno, sobre el tema, a mí me parece que ha quedado claro, o quedaba claro ya. Ahora esta elección nueva del pasado 16 de mayo, lo que hace es confirmar el hecho de que el Partido Nuevo Progresista, que estuvo en control de la legislatura y la gobernación durante el pasado cuatrienio, utilizó esta legislación como una especie de estrategia electoral para contrarrestar las posibles consecuencias de lo que fue el llamado verano del 2019. Habida cuenta de que institucionalmente el partido había quedado destruido por los comentarios que se ventilaron en el famoso chat en el que participaba el gobernador y parte de su gabinete, y bueno, y por los escándalos de corrupción, todos traídos a partir de las ayudas recibidas y no recibidas a raíz del huracán María, ¿no? Así que el partido utiliza esa legislación para un poco tratar de sobrellevar las consecuencias nefastas que debió sufrir por esos sucesos, y bueno, quedó demostrado que no logró evadir esas consecuencias, aunque sí quedó demostrado que la estadidad es más grande que el Partido Nuevo Progresista, porque mientras la estadidad gana la elección esa especial, el referéndum, con un 52% del voto, la realidad del caso es que a duras penas, desde el punto de vista electoral, candidatos del Partido Nuevo Progresista alcanzan el 30 y pico % de apoyo. Así que queda claramente establecido que la estrategia electoral de ese referéndum no les funcionó para ellos quedar en la administración del gobierno en su totalidad, ¿no? Y si quedaba duda sobre eso, la participación en esta elección especial, que fue de apenas un poco más de 100,000, con acusaciones. Un 5%, sí, un 5%. Con acusaciones de que se inflaron las papeletas, se vaciaron papeletas, se vaciaron listas. También pone un serio cuestionamiento sobre esa participación. Espera un momento, Juan, porque Eugenio como que parece que no está de acuerdo con la información de los números que hemos dado. Acláranos. Bueno, mira, no tengo la gráfica, el dato frente a mí ahora mismo, pero
Lo que tenía entendido hasta hace un par de días era que estábamos hablando de 3.75. Eso lo podemos verificar en la página de la Comisión Estatal de Elecciones en resultados en cualquier momento. Cualquiera con el telefonito lo podemos verificar. No es misterioso, 4%. Sí, no, yo la información la tengo de la nota de José Delgado, Bueno, lo que te digo del 5%. Ahora, pero la información era que no se había llegado al 4%. Que bueno, como quiera, un 3, un 4, un 5 es lo más interesante, o sea, más fracasado de la convocatoria para el evento. Si era 5 es poquito, pero 3 puntos algo es más poquito todavía. Adelante, sigue. Miserable. Disculpa. Entonces, de lo que se trata entonces es de ver cómo ese liderato medio del Partido Nuevo Progresista, particularmente la persona que estuvo a cargo de ese proceso electoral, el inmundo, empieza, ¿no?, a jugar con los números, diciendo que todo lo que debe tomarse en cuenta es el 52% ese que participó, para entonces establecer los porcentajes de participación real en esta elección. Mire, señores, ciertamente la realidad es que las elecciones fuera del contexto constitucional formal, oficial, de las elecciones generales, son de escasa participación y se limitan a ese corazón del rollo de cada uno de los partidos, por ejemplo, en el caso de las primarias o cualquier otra elección electoral, dependiendo de quiénes sean los que la promueven. Y en este caso particular, el Partido Nuevo Progresista demostró que no tienen ese apoyo electoral que reclaman para la estabilidad máxima. Como decía Delgado hace un momento, comparamos esto con el 80 y tantos % de gente que tiene Washington para Washington DC. Así las cosas. Eugenio. Estoy coteando acá en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, que por los resultados que se atribuyen al día del evento, y aquí en estos resultados se habla de una participación de 4.4%, o sea que subió más de lo que yo decía, pero no llega al 5%. Ni redondeándolo llega al 5%. Este es el dato oficial, digamos, de la Comisión Estatal de Elecciones. 4.4%. Pues nada, a mí me parece un evento sumamente interesante, ¿verdad? Por darle un calificativo, ¿verdad?, interesante, como para el científico, para el periodista, pues es interesante. Pero me parece que es un evento que yo lo comparo. Si bien la Junta de Control Fiscal se ha visto como una forma de desbaratar, ¿verdad?, desarticular y desbaratar el ordenamiento jurídico colonial de Puerto Rico, ¿verdad?, la Constitución del Estado Libre Asociado, de simplemente usurparla, destruirla desde arriba, desde la metrópoli, ¿verdad?, desde el poder máximo de Estados Unidos, diciéndole, mira, las leyes, el ordenamiento del Estado Libre Asociado, la Constitución del Estado Libre Asociado, para que todo el mundo lo tenga claro y nadie se olvide, este poder va por encima, ¿verdad? Así que está prácticamente destruido, con el techo destruido, como si tuviéramos un toldo de esquema, ¿verdad? Sin embargo, ahora, el segundo gran evento que entonces pretende destruir el ordenamiento jurídico político de Puerto Rico actual, e incluso rompe lo que es razonable, y esto viene desde la colonia misma, desde un sector del colonialismo, que son el sector anexionista, estadista. Ahora rompen, ¿verdad?, con el orden, porque el orden establecido se supone que sea que solamente el fin público, ¿verdad?, no sea el fin político de un sector. O sea, el fin político de un sector no es el fin público, y esto va más allá de lo que es el partido político. Es bien obvio, ¿verdad?, que el PNP, Partido Popular, el PIB, ¿verdad?, las metas específicas partidistas no son el fin público para el cual se gasta el dinero público. Eso está claro, ¿verdad? Se gasta, sí, en unas elecciones según un proceso que sea equitativo, consensuado, así que se supone que sea, ¿no? Pero esto de asignarle dinero del pueblo de Puerto Rico a un sector específico, esto es una subversión, ¿verdad?, una subversión de la mala, ¿verdad? Porque está poniendo el orden institucional que se supone que sea, donde el fin público no tiene que ver nada directamente con un sector imponiéndose a los demás. Aquí lo estamos agarrando. Hace poco, eso fue como un mes antes de las mal llamadas elecciones de los cabilderos, el profesor de Derecho Carlos Ramos González
hizo un análisis bien interesante donde él planteaba, y me parece con muchísima razón, que el asignarle dinero público al sector estadista, ¿ok?, para impulsar su ideología y sus fines ideológicos, es con el subterfugio que te bajaron una consulta con un 52%, ahora equivale a decir que en todos los edificios públicos, que todos los empleados públicos, los electricistas estadistas, los que ¿verdad?, todo este formato, pueden poner banderas pro estadidad, lemas, propaganda en todos los edificios públicos, que cuando vaya la gente a recibir los servicios del PAN, te encuentres allí un comité pro estadidad, de doña Miriam o de Ricardo Rosselló, camiteros pro estadistas, ¿verdad?, que viva la estadidad en todo. ¿Por qué? Pues porque es la premisa de que se puede gastar el dinero público en promover la estadidad, ¿ok? Esa es la barbaridad que han llegado. Y por lo tanto podrían hacer supuestamente todas estas cosas que la gente, de pensarlo más, dice, pero eso es ridículo, claro que no pueden hacer eso. Mira, claro también que no pueden gastar este dinero en una elección que promueve la estadidad. Y más aún, como dice... Pero lo hicieron. Y lo hicieron. Como recordaba... y tú, en lo que leíste de José Delgado, esto de 52%, 52 y pico por ciento, tenemos que recordar que estamos hablando de una elección en que votó el 50% de los inscritos. De los hábiles. Aproximadamente de los electores hábiles, cerca del 50%. Por lo que automáticamente estamos hablando de un 26, no de un 52, estamos hablando de un 26. Y estamos hablando también que hubo 40,000 papeletas en blanco. Esos son 40,000 electores que fueron allá y dijeron, no le voy a decir sí a la estadidad, no le voy a decir sí a la estadidad. Cuando tú incluyes eso como una negativa a decirle sí a la estadidad, no sé si ha sacado, no lo tengo en la memoria, pero equivale a un 50.8 versus 50.2, una cosa así. Las dos alternativas hubieran estado equiparadas. Así que eso es estirar, decir que tienes una mayoría que te autoriza a gastar el dinero del público en eso es una barbaridad lo que acaba de ocurrir. Y bueno, tengo otros comentarios al respecto, pero quisiera darle una oportunidad a Juan. Darle una oportunidad a Juan. No, pero adelante. Bueno, mira, yo coincido con todo lo que tú dices, pero entonces, para propósitos de lo que es la discusión, y como aquí se le da pelota casi a cualquier cosa, y no lo digo de manera peyorativa, sino lo digo como para puntualizar un dato, un hecho en este país, yo tengo unas grandes dudas sobre las cuales puedo ofrecer alguna explicación en torno a cuál será el rol de estas personas que están en Washington, ¿verdad? Son 6, 4 que van a ir a cabildear en las oficinas de los congresistas representantes en el Congreso y otras 2 que van a ir a cabildear entonces en las oficinas de los senadores, ¿no? Van a repartir ese discurso así. Habida cuenta de que están equiparando ese grupo de delegados como si fueran los congresistas y senadores a los cuales tendría derecho Puerto Rico de ser un estado de esa nación. Esto es, nadie lo menciona así, esto es una estrategia para la ejecución de lo que se llamó en su momento el Plan Tennessee, el estado de Tennessee o el territorio de Tennessee, antes de ser anexado, antes de ser admitido a la Unión, utilizó esa estrategia, ¿no? Mandó a un grupo de también delegados a que se sentaran por allí, a hacerse notar, para poner al Congreso en la obligación de actuar sobre la estadidad para Tennessee. Así las cosas, yo estimo, ¿verdad? Luego de haber planteado esas dudas que tengo sobre qué es lo que va a pasar, me atrevo a hacer unas especulaciones sobre el particular. Miren, señores, en la pandemia, el Congreso y las gradas están cerrados. Así que exacto, este grupo de cabilderos no llegará a sentarse ni siquiera en las gradas del Capitolio, por un lado. Por otro lado, también permanece cerrado. ¿Por qué? Porque el día 6 de enero pasado hubo allí una revuelta en la que un grupo de manifestantes eminentemente republicanos se metieron a la brava al Capitolio y desbarataron cosas allí. Se metieron en la oficina de los legisladores. Y murió gente. Y murió gente. Así las cosas, yo no creo que en términos de poder llegar allí a negociar nada. Por otro lado, si tuvieran la posibilidad de reunirse yo me imagino a Melinda Romero tocándole la puerta a Mitch McConnell, que es el líder de la minoría en el Senado. Y entonces McConnell dice, qué bueno verla aquí, señora Romero. Pero explíqueme, porque yo pensaba que la representante de Puerto Rico en el Congreso es la Jennifer González. Jennifer González. Entonces tenemos aquí una dificultad en ese discurso que se agrava
cuando consideramos la figura de último momento y como los americanos llaman un Hail Mary, que es Ricardo Rosselló González. Quiero pausar ahí. Y antes de ir a la pausa, quiero decir que el Miami Herald, y eso aparece también en la nota de José Delgado, porque él pone una cita, un gobernador forzado a renunciar está listo para regresar a la política como cabildero de la estadidad. Así que vamos a hablar sobre eso en nuestro próximo segmento. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, estamos hablando de la elección de los cabilderos y cuento con este fabuloso panel de periodistas donde se encuentra el periodista Juan Hernández, no Fernández, Juan Hernández, el abogado y periodista queridísimo amigo Eugenio Hopwood Dávila y nuestra productora y experta en redes sociales Leila Andreu, a quien le doy la bienvenida porque unos problemitas técnicos la retrasaron un poco, pero ya está aquí con nosotros. Bueno, Juan, continuamos. Estábamos hablando del asunto de este exgobernador que fue forzado a renunciar y está listo para regresar a la política como cabildero de la estadidad, según expresó el Miami Herald. Juan. Bueno, mira, no solamente la figura de Ricardo Rosselló, sino los 6 personajes que están en Washington o que van dirigidos a Washington, plantean un problema de representatividad oficial para propósitos del trabajo que ellos van a hacer, ¿no? Ponía yo de ejemplo, cuando cualquiera de ellos llegue a la oficina de Mitch McConnell en el Senado y diga, mire, yo vengo a hablar sobre esta idea para Puerto Rico, y el senador le diga, el senador republicano, diga, pero mire, aquí nosotros tenemos una señora que dice que es la comisionada residente y que ostenta un cargo oficial en el Congreso. Y entonces eso va a plantear ese dilema. En el caso particular de Ricardo Rosselló se hace más patente, primero, por todo esto que acabas de decir, ¿no? De que él salió de Puerto Rico como un paria político, y ahora pues pretende reintegrarse a las lides políticas. Yo no creo que este sea necesariamente el regreso a la vida política de Ricardo Rosselló. Bueno, además que podrían impugnarlo porque no vive en Puerto Rico. Eso está pendiente todavía ahí, y es claro, ¿no? Que ese señor no vivía en Puerto Rico antes de la elección. Pero bueno, hacia la representación congresional, la representación congresional que se pretende hacer con este grupo, se añaden las dificultades materiales al interior del propio movimiento anexionista. Miren, la realidad del caso es que la comisionada residente Jennifer González no puede ver ni en pintura a Ricardo Rosselló, y Ricardo Rosselló corrió en dupla con Elizabeth Torres, es ella. Así que, según no puede ver a Ricardo Rosselló, tampoco González va a poder ver ni en pintura a Elizabeth Torres. Así que, de entrada, hay un fraccionamiento en la estrategia, si de eso se trata, ¿no? De los estadistas hacia la promoción de la estadidad, porque no hay condiciones allí materiales, tampoco hay condiciones necesariamente ideológicas para promover la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. A eso se añade, si faltara algo más, que hay al menos dos otros proyectos de anexión corriendo: el de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, y el de la propia Jennifer González, y el otro congresista que se me escapa el nombre de ese pájaro, congresista de la Florida. Así que, discúlpame, proyectos de anexión, Juan. ¿cómo? Que no son proyectos de anexión, dijiste que eran proyectos de anexión. Bueno, exacto, ciertamente, no son proyectos de anexión, pero que son proyectos que atienden el estatus, ciertamente, ¿no? Entonces, habría que ver cuál va sobre cuál, y si el Congreso o el Senado tienen un interés particular en atender uno sobre otro.
Todo eso está sobre la mesa y yo no creo que las condiciones estén... Y sobre todo, y hay otra cosa, para ser cabildero se requieren destrezas. Estos 6 tienen destrezas de cabildero. O sea, caramba, tremenda interrogante. Otro aspecto interesante que me parece sobre el asunto, para tocar pie con lo que dice Juan, ¿verdad? Obviamente va a haber unas dificultades ahí. Estas cuestiones de que si las excepciones por la cuestión de la pandemia, que están restringidas, todo esto es un problema ahora, pero no necesariamente dentro de 1 o 2 meses va a ser un problema. Y vas a poder tener a Melinda Romero sentándose con el ayudante de Mitch McConnell cara a cara, frente a frente, y diciéndole el tipo, mira, don McConnell no se quiere reunir contigo, gracias. Cosas así, ¿verdad? O sea, van a poder estar presenciales. Pero que no es tan solo estén presencial o no, también hay recesos importantes que coinciden con la entrada de ellos, recesos de las cámaras, ¿no? Está bien, pero estamos hablando, lo que estoy diciendo un poco abogado del diablo, ¿verdad? Lo que estoy poniendo el sombrero de Edmundo o de Nunca pensé que te oiría decir eso. Lo que quiero decir es que no necesariamente va a ser un problema mayor. Aunque sí, de momento sí lo va a ser, obviamente. Pero si tomamos la palabra de que estos van a hacer un nombramiento hasta 2024, ¿ok? Nos tendría que venir a coger la tercera otra pandemia diferente, nueva que nazca, para que eso sea un problema. O sea, esto va a estar normalizado en unos cuantos meses. Los recesos que tú dices de las cámaras, pues van a recesar y van a volver. Tienen amplio margen. Para efectos de lo que si fueran a cobrar, van a estar cobrando, se estarían, entre comillas, y no entre muchas comillas, se estarían robando los chavos de los primeros 2 meses, serían robaditos, sin lugar a dudas. Porque para mí, y me disculpa, ¿verdad?, la persona que cree que es un poquito fuerte, pero para mí que estas personas nos van a robar el dinero si es que cobran. Nos van a robar, nos están robando el dinero. Todos y cada uno de los 6, si es que cobran. Ricardo Rosselló dijo que no iba a cobrar. Ok, yo no le creo. Bueno, lo que digo es lo siguiente. En términos de el desembolso de esos dineros, si finalmente se aprueba un desembolso de ese dinero, lo califico, y muchos lo calificamos como un robo al pueblo de Puerto Rico. Sería un robo legalizado, entre comillas, ¿verdad?, por el Ejecutivo que vetó los retos que hubo a esto. Porque hasta ese nivel hemos llegado. O sea, ellos están allí mediante esta elección de cabilderos. Otro factor más antidemocrático de todo este asunto es que la composición actual, avalada por los electores en noviembre, desautorizó esta elección de cabilderos. Fue desautorizada por los electores del pueblo de Puerto Rico en las elecciones. Desautorizada. La mayoría legislativa se opuso, derogó. Pierluisi se fue por encima de los vetos. O sea, esto es imposición. No responde al reclamo del pueblo ahora mismo de ninguna manera, ni por vía de la voluntad legislativa, la elección de estas personas. Si ellos cobran, que eso está en veremos, ¿verdad?, se están robando el dinero del pueblo. ¿Ok? Eso es inescapable, con una legalización dudosa, ¿verdad?, sobre ese robo. Ahora bien, otro factor interesante es el siguiente. Si se autoriza o no la cantidad. Ya Ricardo Rosselló dijo que desde antes de salir electo, ¿verdad?, cuando aceptó la nominación rating, dijo que él no iba a aceptar dinero, que él iba de gratis, ¿verdad? La única otra persona que yo sepa de los cabilderos que dijo tales cosas así fue doña Miriam Fernández Ramírez de Ferrer, que fue rechazada por los electores estadistas. Que no resultó electa, claro. No resultó electa. Esa que dijo
esa que dijo que ella lo hacía de gratis. Mira cómo son, mira el entrecruce de valores que hay acá. Rosselló también lo dijo. Lo que pasa es que yo personalmente, ¿verdad? No le creo que él vaya de gratis en ese esfuerzo. Por lo menos si cumple su palabra, no le va a cobrar al pueblo de Puerto Rico. Pero va a haber unos mecenas ahí que le van a estar aflojando dinero. Así como Sidre y un grupo ahí de personas firmaron para el salario de la pronto a ser convicta y condenada a Julia Keller, ¿verdad? Porque no le daba suficiente con lo que se robaba y con lo que se ganaba en exceso. También por una entidad privada le donaron dinero a ella, a Julia Keller. Asimismo aparecieron unos donativos no publicitados a Rosselló, a Ricardo Rosselló, para sustentarle, ¿verdad? A unos guisos le darán a él para sustentarle, porque y que pueda también pagar la hipoteca de la casa de $1 millón y pico, que no se sabe bien todavía cómo la paga, sinceramente, que no se sabe cómo la paga. Así de nebuloso es la situación de Ricardo Rosselló en sus finanzas ahora mismo. Pero que tal vez a lo mejor si lo impugnan no llega. Tengo que pausar, Eugenio. Tengo que pausar. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, voy a poner aquí al habla a la compañera Leila Andreu. En el día de hoy, los problemas técnicos prácticamente le han impedido participar desde el principio, pero ya esperamos haberlo resuelto todo. Leila, adelante con tus comentarios. Sí, siguiendo la línea de los compañeros, yo tenía algunas de esas mismas observaciones y quería agregar que a mí me parece que es un golpe de Estado al PNP, es un esfuerzo de volver a tomar control del partido por la trastienda, como quien dice, Ricardo Rosselló, y eso crea un back, seguramente, por lo que sabemos de las dinámicas de los partidos, eso crea una crisis interna muy grande, porque tampoco es una figura que sea fácil de descartar ni aplastar, obviamente, pero también es una movida, no tengo otra palabra, es una movida sucia en el sentido de que no siguió los procedimientos, aparece a última hora, no sometió sus documentos para ser certificado como candidato, como todos los demás, lo cual también es me entiendo yo, que es una ofensa a los que se postularon oficialmente, aunque hayan llegado tomados de la mano de Pierluisi o de quien fuera, pero crea definitivamente una crisis interna en el partido, una tensión, vamos a decir. Por otro lado, lo incapacita ser cabildero, ¿con qué cara va a aparecer a las oficinas de un montón de congresistas que criticaron lo que había pasado en Puerto Rico durante su mandato? ¿Con qué cara va a aparecer a pedirle nada, a pedir una audiencia, cuando ya lo habían desautorizado o habían dado por desautorizado, ¿no? Como líder del país y como líder político? Nosotros quizás no lo vemos de esa manera aquí, pero en Estados Unidos se entiende que un demócrata o un republicano que es gobernador de un estado es el más alto líder político de ese partido en esa jurisdicción. Si a ti te sacan de gobernador, tú perdiste tu posición de liderato en el partido. Ya tú eres persona non grata. O sea, eso lo hemos visto en el caso de oficiales electos en Estados Unidos que han sido convictos por casos criminales y algunos casos criminales menores y otros de gran corrupción, como el que fue alcalde de Chicago, gobernador de Illinois. O sea que realmente se convirtió en un non-issue, vamos a decir, este asunto de la elección de los cabilderos, porque no va a poder echar para adelante. Y por otro lado, coincido con Eugenio que no le creo el asunto de que no va a cobrar, pero yo creo que es un juego de palabras. Él no cobrará un salario o un estipendio, pero va a cobrar en el sentido de que se va a beneficiar de que le van a cubrir los gastos
los gastos de viaje, los gastos de oficina, eso tendrá derecho a qué sé yo, una secretaria, lo que sea, y eso es una compensación económica como quiera que la vea. O sea que también el juego de palabras es una falta de respeto a la inteligencia de nuestra como pueblo, porque sabemos que eso no es así. Por otro lado, si fuera cierto, si fuera cierto o fuera usted su papá, entonces es un asunto de un mollero por chavo. O sea, aquí estoy yo con todos mis recursos económicos y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. O sea, eso en ningún sitio es democracia. Ningún sitio es producto de un proceso político serio. Así que yo francamente no veo cómo ellos puedan echar para adelante con eso. Creo muy grande en el partido y le crea un problema grande a Pierluisi, que para efectos de la política norteamericana es el principal líder. Ok, te perdí de nuevo, Leila. Pero mira. Ok. Síguelo. Ok. Juan. Para continuar por la misma línea que lleva Leila, ¿no? Y que planteó inicialmente. Bueno, les decía que esto de cobrar y las circunstancias en términos generales de cómo es que estas personas llegan a estas candidaturas y a estas posiciones, ¿no? De entrada lo que hace es que recalca el carácter irregular de la elección misma, ¿no? Miren, yo confío genuinamente en que doña Miriam Ramírez de Ferrer, una estadista a ultranza histórica, ¿no? Y que tiene una buena posición económica desde antes de jubilarse como doctora, como médica. Ella tendría la intención de no cobrar. Pero también, además de ella y Ricardo Rosselló, el propio ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio, había dicho que él no iba a cobrar tampoco, que él podía hacer eso, ¿no? Entonces, todas estas personas se presentan como candidatos por nominación directa. Hay que recordar que doña Miriam erradicó su candidatura y no pudo recoger los 3.000 endosos que eran necesarios. Entonces, cuando no se cualificó como candidata, y recordemos que hubo una extensión que otorgó el propio tribunal para cumplir con ese requisito, cuando no se validó como candidata, entonces optó por la nominación directa. Eso es listerismo, ¿eh? De igual manera que yo tengo que pensar que las nominaciones directas, en este caso en particular, están mediadas por el interés expreso de los candidatos bajo dichas nominaciones a no necesariamente tener que someterse a esa reglamentación, ¿no? Así que, de nuevo, son dudas que se plantean sobre esas candidaturas y ahora sobre esa elección. Recordemos también, por la misma vía, que la propia Melinda Romero ha dicho y ha admitido que sin un salario ella no podría ir a Washington a representar nada, pues porque en términos de lo que es la herencia de su señor padre, el recientemente difunto Carlos Romero Barceló, Dios lo tenga donde no se moje y no lo deje salir. Ese señor aparentemente nos dejó las cosas muy claras y hay unos conflictos, ¿verdad? Con esa situación, y ella reclama que tiene que mantener a su familia y mantener a su señora madre, la viuda de Romero, y que sin un salario no podría hacerlo. Entonces, lo que plantea eso en ese caso, y no voy a entrar necesariamente en discutir esas motivaciones, sino meramente plantearlas, es que ella estaba buscando empleo. Entonces, pues, se presentó esto y bueno, y consiguió empleo. ¿Ves? Así que esa representación de la estadidad del Partido Nuevo Progresista está bien malita en términos de la gente que va a ir para allá. O sea, no sé, no le veo progreso a eso. Desastroso. Sí. Eugenio. Voy a coger el batón ahí donde lo dejó, en el relevo donde lo dejó Juan. Es bien interesante la situación esta de la incertidumbre de si van a cobrar o no
Esto pasa de la tragedia política que son estos cabilderos por la anexión de Puerto Rico, ¿verdad? Que es el colmo del colonialismo. Ellos pretenden ser una opción digna y colonial y son el colmo del colonialismo. Pues de esa tragedia pasan a la comedia, ¿verdad? Porque la comedia es lo que acaba de mencionar Juan. Una persona muy entusiasta porque tienen el ideal en el profundo del corazón, son más estadistas que Barbosa, bla, bla, bla. Y entonces cuando de momento, porque se iban a ganar $174,000 más gastos y todo eso, estaba súper chévere, ¿verdad? Un salariazo. O sea, estamos hablando de más del doble de lo que se gasta un legislador en Puerto Rico, se gana. Una cosa bárbara. Y resultado es que ahora eso está en veremos. Entonces a la hora la gente está metiendo un poquito de freno. Melinda ya hizo unas expresiones de yo no estoy segura si voy a poder. Hay otros que quizás no lo están diciendo así. Hay algunos que sean yo lo que me temo. Pero lo están pensando. Sí, que sí, es claro que lo están pensando. Si esto se pinta como va, ¿verdad? O va como pinta finalmente, y no aparece el dinero, va a ser una cosa lo más graciosa, porque estas personas van a insistir en estar allí. Sí, yo soy el cabildero, pero entonces van a pedir cacao, porque se supone que se muden a Washington, ¿verdad? Y entonces van a tratar de enmendar la ley para que se puedan quedar en Puerto Rico, los que viven acá. Y te dicen, mira, no, yo cabildeo por Zoom, yo tengo el teléfono de McConnell y de Grijalba, y yo lo llamo y lo texteo, no te preocupes, que yo puedo cabildear desde aquí. Entonces, todo ese afán de cabildeo y de que me gané este puesto de los cabilderos, ¿cómo es? El Shadow Congressman, ¿verdad? Pues de momento va a ser no el congresista en sombra. En sombra y hablado, porque lo que van a estar haciendo es hablado de cabildero. De cabildero no se va en nada, o sea, se va en nada. Eso se va a quedar en un aguaje de cabildero si es que no aparece el billete. El único que va a estar allí robando cámaras y haciendo cosas va a ser Ricky. Si es que logra vencer los obstáculos legales ahora que se le han metido en el medio, porque aparentemente no cualifica, porque decía que tenía que residir en Puerto Rico, en Washington DC, y la casa esa del $1,000,000 y pico que misteriosa y mágicamente adquirió, ¿verdad? El muchacho que es un cuasi desempleado, pues de momento creo que es en Virginia, ¿no? O en Maryland, ¿cuál de los dos? En Washington DC no es. Van a tener que buscarse la abogada motorizada para que haga un pleito y diga que la interpretación amplia es que cuando dicen Washington DC, en verdad están hablando de Maryland y de Virginia. Eso no puede ser tan literal. Mira, ya le di un argumento, pero pero me dejas de seguir porque tengo un punto bien importante todavía. Te voy a dejar seguir, pero tengo que pausar. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Eugenio, te tuve que interrumpir para la pausa. Continúa, por favor. Bueno, después del punto de los cabilderos aguados, ¿verdad? Si es que no aparece el dinero, ¿verdad? Porque quien único, como dijimos, va a poder hacer algo allí es Ricky, que tiene interés en proyectarse políticamente, en este gran esfuerzo de hacer el comeback del año, ¿verdad? Que él lo va a hacer, él va a buscar la manera de tratar de hacer el aguaje como. Ahora bien, a mí me parece interesante también lo que significa la elección esta de los cabilderos en el término más amplio de la política de estatus de Puerto Rico, ¿verdad? Y de la situación del movimiento estadista allí. Como sabemos, en los últimos, digamos, 15, 20 años, el movimiento estadista, estadísticamente, ¿verdad? Para jugar con la palabra, se había mostrado claramente en ascenso, ¿verdad? Un movimiento que llevaba un ritmo ascendente. Sin embargo, últimamente daba señales de estancarse un poco en ese ascenso, ¿no? Mi entendimiento que la elección de la estadidad sí o no esta, donde con apenas un 52%, que realmente sabemos es un 25% de todos los electores inscritos, ¿verdad? Fue muy bien interpretada por el presidente del Senado de Estados Unidos, ¿verdad? Que son los maracachimbas que les van a decir a ellos, sí, ven para acá, o no te aparezca, ¿verdad? Schumer, que es el lado que está más abierto a la estadidad, los demócratas, los republicanos no quieren nada de eso. Schumer rápidamente, en una forma muy, muy sagaz y muy clara y muy de sentido común, lo primero que dijo fue, bueno, yo no veo ahí un 52%,
Yo lo que veo es que hay un conflicto muy grande entre fuerzas diferentes que unos quieren y otros no quieren. O sea, prácticamente dando por buenos esos números, la mitad de la gente no quiere saber de la estadidad, le dicen que no. Entonces, eso para mí marca un hito del estancamiento del movimiento y del impulso estadista. Después de eso, la elección de cabilderos, ¿verdad? Con apenas un 4% de participación, algo que era supuestamente tan importante y que lo vende el gobierno y lo vende Pierluisi como algo tan importante para los estadistas, donde incluso los no PNPs como Sayira Jordán, ¿verdad? Que digamos que representa un ala que suena porque fue candidata, ¿verdad? Por Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que estaba en el tapete público. Y ella también estaba dispuesta y se puso a las órdenes, y bueno, estaban todos los estadistas, Miriam Ramírez, que no es tan devota del PNP, pero sí de la estadidad. Todo el mundo estaba ahí alborotado con eso, diciendo que era bien importante, y se presentan un 4.4%. Esto para mí lo que representa es el comienzo ya de declive, un declive, y uno empezar a degradarse ya el impulso, el momentum que llevaba el movimiento estadista. Irónicamente, cuando parece que va para arriba con todos estos proyectos de cabilderos y plan Tennessee, me parece a mí que los números y la poca participación, el poco interés, el poco entusiasmo, lo que hacen es llevándolo hacia abajo, no hacia arriba. Eso también es parte de la significación de esta elección de cabilderos. Y que también tal vez la gente está de acuerdo con votar por la estadidad, pero no con que se gasten 1.8 millones en una elección de cabilderos en este momento histórico que estamos viviendo. También así. Leila. Bueno, a decir verdad, toda esta movida es para buscar que sea dinero, fondos públicos, lo que sufraguen estos gastos. Porque si vamos a ver, si seguimos la lógica oficial, si gana en un referéndum una opción de estatus, nos parecería que en este caso el Partido Nuevo Progresista, que es el que es el portandarte de esa opción, debía sufragar los gastos de enviar esos cabilderos al Congreso. Y me parece que todo este embeleco surge de que no hay dinero y hay que pagar, y hay que ser realista. Washington es una ciudad bien cara. Costosa. Y alojarse ahí es bien caro. También es tan caro quedarse en hotel como tener un apartamento, que es, si vas a trabajar todo el tiempo en Washington, es lo que tendrían que tener. De manera que, y no es la primera vez, o sea, en la historia de Puerto Rico se han mandado gente y se ha cubierto sus gastos, pero es la primera vez que una opción de estatus se va a ir a representar de esta manera, cubierta por fondos públicos. De manera que ahí es donde se le complica la cosa. También por eso es que se convierte en una elección de la Comisión Estatal de Elecciones, porque de lo contrario, la opción lógica hubiera sido que el PNP hiciera una asamblea y escogiera a sus delegados, que son ellos son los que representan la estadidad, o que fuera una decisión de el directorio del partido. Hubiera tenido quizás menos problemas, pero es que hay muchas fuerzas ahí empujando, y seguramente Pierluisi contó con el hecho de que nadie iba a votar por Ricky Rosselló. O no se les ocurriría, ¿verdad?, que pudiera lograr tantos votos, porque después de todo, las manifestaciones del verano del 19 incluían muchos estadistas, o sea, allí fueron PNP, ahí fue todo el mundo, o sea, eso no fueron 2 o 3 independentistas, como muy bien sabemos. De manera, es un entuerto bastante difícil, pero más que nada, fuera de nuestros problemas insulares, es el problema en Washington. O sea, es muy difícil tú conseguir poner un pie dentro de una oficina para cabildear. Por eso es que se pagan a compañías que se dedican a eso y tienen ya unas relaciones, etcétera, etcétera. Y la realidad es que si alguien va a cabildear, como sucedió cuando el proyecto Johnston, cuando sucedió hace, como 25 años con el proyecto que había en el Senado, que fueron los presidentes de los partidos y Carlos Romero Barceló, y todo el mundo estaba en Washington, y se les hizo difícil, y aún así
pues iban y ellos sufragaron sus gastos, los partidos, pero aquí yo no veo, obviamente yo creo que el consenso nuestro es que no le vemos futuro a eso, pero más que nada, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Porque es una afrenta contra el presidente del partido y el gobernador. Cómo el gobernador lo va a manejar es lo que no sabemos cómo eso. Lo que no sabemos. ¿Cómo va a quedar? Juan. Pero mira, para redondear todo esto, ¿no? Yo creo que esto es una estrategia que, como se decía en el viejo oeste, el tiro le salió por la culata. Aquí han pretendido promover un estatus político en particular, sin necesariamente contar con el endoso electoral para ese estatus, y tratando de cargar la mano para favorecer a la estadidad, dándole dinero, buscando gente que de alguna manera pues le dé vistilla a esa elección, etcétera. Y nada ha pasado. Parecería que el asunto del estatus político en Puerto Rico no está en el radar de nadie al día de hoy, ni siquiera a los propios estadistas que puedan haber en Puerto Rico, la gente que prefiera la anexión como el Estado 51, ni siquiera esas personas se sienten motivadas a participar de una consulta de esa naturaleza. ¿Será porque reconocen que no tienen, estas consultas no tienen validez alguna? ¿Será porque se reconoce que el asunto del estatus político es un asunto que está en manos del Congreso de los Estados Unidos y no hay manera de que los políticos de derecha y de centro puedan hacer algo sobre ese asunto? A mí me parece que la escritura está en la pared. Estos son estrategias que de vez en cuando saca el PNP para rebuliar con sus huestes y pretender garantizarse unos resultados electorales. Y eso evidentemente ya no les funciona. Eugenio, tus palabras finales, porque me quedan solo 2 minutos. Para palabras finales, ojo avisor y estar pendiente, porque me parece que el punto de vista que señala Juan, yo creo que es peligroso. Es peligroso reducir el movimiento estadista a una de sus facetas, porque ciertamente Juan y público que no me escucha, una de las facetas es el engaño, es el juego electoral, ¿verdad? Para arroparse con la estadidad, para ganar votos y ser electo, ¿verdad? A un puestecito por allá o a un puestazo, ¿verdad? Eso ciertamente es una de las facetas, pero no podemos reducir el movimiento estadista a eso, a ese mero oportunismo que ciertamente es parte de. Hay un movimiento estadista real, ¿ok? Y han estado siendo más efectivos que nunca antes en montar su narrativa en los Estados Unidos, en círculos políticos, donde alguna gente considera en los lideratos políticos de Estados Unidos y se lo van vendiendo al pueblo americano de que es una forma de justicia, de que es una forma de equidad. Toda esta narrativa es una narrativa que ellos venden no solamente para fines electorales locales, sino para adelantar eso, que si les toma 20 años más, que si nosotros nos hacemos los tontos y seguimos el cuento del lobo, y no le hacemos caso y lo damos porque es una cosa que no tiene nunca jamás ninguna posibilidad, algún día de momento vamos a tener el tal estado 52 o el 53, ¿verdad? Porque no creo que sea el 51. Entonces, como dicen en la Biblia, el crujir de dientes y rasgado las vestiduras, ¿verdad? Así que, ojo avisor, están haciendo unos esfuerzos, a veces son esfuerzos torpes, están llenos de oportunismo, están llenos de 40 cosas, pero hay que hacer una contranarrativa y hay que estar pendiente y hay que impulsar movimientos que sean contrarios a la estadidad como solución, porque si no, eventualmente, mira, ¿sabes qué? Llegan a la meta en algún momento dado. Cuando los poderes de Estados Unidos decidan que de alguna manera eso está bien con ellos, que no va a ser ahora ni el año que viene, pero que de alguna manera la cosa les convenga, lo van a aprobar, a menos que nosotros nos opongamos en una manera firme, tengamos un movimiento firme que se oponga a eso. Ese es mi entendimiento sobre el asunto. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la mañana de hoy. Que tengan un día maravilloso. Gracias por estar conmigo. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.